Cuba Información. Más de 1000 periodistas acreditados para cubrir la visita del Papa a Cuba, pertenecientes a 222 medios de comunicación de 31 países del mundo, y hay que decir que básicamente con una sola versión y con un solo objetivo, porque una gran parte de estos enviados a La Habana perseguían la imagen, la declaración, el suceso que pudiera presentar o pudiera presentarse ante los medios de comunicación y la opinión pública internacional como una condena del Papa Francisco a la política del gobierno cubano. Eso es lo que parece que estaban persiguiendo, dado el interés que tenían en sus preguntas y también en los titulares de prensa que han colocado como noticia, como cabecera de noticia durante estos días. Repasemos, por ejemplo, los titulares del diario El País en estos últimos días. El Papa no emite ningún mensaje crítico con los Castro. El Papa evita cualquier referencia a los disidentes en su acto en Cuba. Silencios de Francisco, que es el titular del editorial. O el Papa admite que nunca pensó reunirse con los disidentes cubanos. Es decir, que los medios de comunicación y El País, como gran ejemplo, han hecho de la no noticia la noticia. Es decir, de lo que no ocurrió es lo que han colocado ellos como noticia. Y también, bueno, pues muchos otros medios han hecho su particular versión manipulada de las declaraciones de ciertas personas protagonistas en estos días, ¿no? Es el caso del fraile y teólogo brasileño Frei Beto, que, bueno, es conocido como un gran amigo de Cuba, de la Revolución Cubana, es escritor o autor de ese gran libro que se llama Fidel y la religión, pero que El País titulaba o llevaba a titular: en Cuba puede haber un shock entre austeridad y consumismo, que era una frase que él mencionó en una larga rueda de prensa en la que habló de muchas cosas, de una crítica, yo diría, brutal al capitalismo, un apoyo claro a la postura de Cuba en temas internacionales, pero sin embargo para El País lo único destacable fue esto que acabo de mencionar, que fue una reflexión que hizo Frei Beto sobre el peligro que puede tener una avalancha de turistas norteamericanos a Cuba. Sobre todo lo demás no dijo absolutamente nada y nos tenemos que informar por las páginas digitales precisamente de la prensa cubana, esa prensa que supuestamente, según la versión de estos medios internacionales, no recoge determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a repasar un poco la visita del Papa de estos días y vamos a repasar las impresiones mediáticas sobre esta visita. Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están a la sintonía con nosotros. Nuestra gratitud siempre por estar ahí. Pues bueno, la visita del Papa Francisco es una visita muy esperada por el pueblo cubano, por los pueblos de América Latina y el Caribe, por los gobiernos. O sea, es una visita que se enmarca dentro de un proceso nuevo, histórico, sí. Se dice histórico, pero bueno, hay que matizarlo de histórico. Se enmarca la visita en medio de este proceso de normalización que se ha iniciado de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los medios, estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva, me gusta a mí decir eso, le atribuyen al Papa un papel, yo creo que desmedido, por cuanto viene de la visita, sí, histórica del Papa Juan Pablo II en 1998 a Cuba. Hubo una enorme expectación mundial porque se le atribuye al Papa, a ese Papa Juan Pablo II, un papel importante en la caída del sistema comunista que existía en los países de Europa del Este. A partir de ahí, y teniendo esa, digamos, esa imagen proyectada por estos grandes medios a la opinión pública internacional, cada papa que viaja a Cuba, pasó también con Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco, pues parece ser que estos grandes medios que responden a los intereses del poder real mundial y a grandes intereses globales
en cuya cima está, como no, el imperialismo estadounidense, pues pretenden que haga algo o que impulse esa cacareada, ese proceso de transformación o de tránsito, mejor dicho, de Cuba hacia la democracia diseñada en Washington y en los grandes centros de poder occidentales. Y entonces, claro, hay una enorme frustración hoy en la gran prensa internacional, estos medios, oligopolios mediáticos, porque la visita del Papa fue muy acogida, muy cálida para no solo el pueblo cubano, sino los pueblos latinoamericanos y caribeños, y recibió lo que hay en Cuba, o sea, calor, vio solidaridad, vio pueblo unido, vio también ese respeto grande y admiración hacia su persona, y yo estoy seguro que el Papa no vio nada de lo que reflejan constantemente estos medios. Pero yo no sé por qué se le quiere atribuir al Papa un papel que evidentemente no tiene por qué jugar o no quiere jugar. Este Papa tiene unos profundos conocimientos políticos, conoce la realidad sociopolítica internacional, además lo reflejó en su discurso. Hay uno de los discursos que es precioso, cuando habla de los jóvenes desempleados en Europa, de 25 años hacia abajo. Hay países de Europa que tienen hasta un 47, un 50% de jóvenes desempleados. Esa es una realidad. Y es el Papa posiblemente que más cercano y el que más está transmitiendo, más cercano a los pobres y que más está transmitiendo y denunciando a su vez la realidad política y social de muchos países y la situación del mundo, que como él dice, estamos ante una tercera guerra mundial por etapas. O sea, eso irrita mucho, eso duele en la médula del sistema capitalista internacional. Y ese sistema capitalista internacional pretende que cada papa que vaya a Cuba, pues haga algo o impulse, ayude a los cambios, esos cambios que ellos sueñan con que se produzca en Cuba para que Cuba vuelva a redir, sea neocolonia y vuelva a redir de las pretensiones o la hegemonía de Estados Unidos principalmente y a su vez de sus lacayos europeos. Gracias una vez más y siempre es una oportunidad de aprender algo con ustedes. Realmente hablar de la visita del Papa sobre Cuba es algo, para mí es un mérito, en primer lugar histórico, no solamente de ser el Papa, diría yo, revolucionario, que revolucionó todo el sistema de las iglesias últimamente, y un Papa que se ha dado cuenta de que tiene que cambiar mucho, no solamente en la iglesia, sino en la política internacional y sobre todo de Latinoamérica. Claro, como se trata de Cuba, de una visita a Cuba, siempre se van a inventar y van a tergiversar muchas informaciones y van a buscar, como usted decía, la noticia donde no existiera. Por supuesto que el Papa, que es un conocedor de toda la política y toda la política tanto latinoamericana, y sobre todo que ha vivido las guerras y las políticas neoliberales que han azotado en toda América Latina, y ahora que visita Cuba en un tiempo de cambios, de un cambio histórico en las relaciones, sobre todo entre Cuba y los Estados Unidos, claro que tiene mucha importancia y tiene mucha relevancia, no solamente para Cuba, sino para el mundo entero. Y es verdad que las noticias, sobre todo, como decía usted, sobre un conocedor de la historia de Cuba, y no es amigo de Cuba, sino es un amigo y conocedor de la historia de Cuba, que es el escritor brasileño que hace esas reflexiones. Y vuelvo a repetir que no es amigo puede ser amigo de Cuba, es verdad, pero también es conocedor y amigo de la historia de Cuba, de la realidad cubana. Y por eso todos los medios tratan de sacar alguna información donde no existiera.
Y esas reflexiones que hace sobre el turismo, sobre el Suriname, de la invasión o de la catástrofe, como ellos suponían, de las masivas del turismo hacia Cuba, simplemente tratan de buscar una información. Y realmente a Cuba siempre han venido turistas de donde quiera, y no solamente ahora, sino en tiempos más difíciles, siempre Cuba han venido turistas y han buscado y han encontrado toda la riqueza y toda la seguridad y todo lo que ellos quieren. Y no es nada nuevo. Y claro que ahora van a existir más, y van a venir más, y siempre van a encontrar la riqueza cultural, la riqueza incluso espiritual, donde no han encontrado en sus propios países, y nunca va a ser un problema para Cuba los turistas o la cantidad de turistas que puede venir. Otro ejemplo más de cómo esta prensa ha manipulado las declaraciones de personas, digamos, que han protagonizado o han tenido interés para los medios en esta visita. El cantante, el trovador Silvio Rodríguez. El Mundo titulaba una entrevista a Silvio, que por cierto es una entrevista bien bonita, que salvo el titular es una entrevista que está muy bien, entre otras cosas porque Silvio hace las entrevistas, las responde por escrito, porque ya tiene mucha experiencia de ser manipulado, entonces responde por escrito las entrevistas. Las preguntas incluso son bastante, yo diría, respetuosas, pero el titular del Mundo fue: Silvio Rodríguez, debimos acercarnos antes a Estados Unidos. Es decir, Silvio de alguna manera estaría diciendo que es Cuba la que se alejó de Estados Unidos, ¿no? Pero cuando lees lo que dijo realmente Silvio, dijo: el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos debió ocurrir antes. Es decir, él no culpabiliza a nadie, aunque sabemos que Silvio tiene una posición siempre clarísima, ¿no?, en favor de la Revolución Cubana, y sabe perfectamente quién es Estados Unidos y la política que ha tenido. Pero cómo los medios de comunicación trampean, en este caso, la culpabilización o hacia quién señala Silvio en relación a un supuesto alejamiento o a un alejamiento real que ha habido en estos años, ¿no? Es decir, que bueno, los medios de comunicación nos dicen esto. Yo recuerdo también las palabras que los medios de comunicación no han recogido, yo diría casi ninguno, las palabras de saludo del presidente cubano. Decía: bloqueados, calumniados, agredidos, con un alto costo de vidas humanas y grandes daños económicos, fundamos en Cuba una sociedad con equidad y justicia social y con amplio acceso a la cultura. Y mencionaba datos que el mundo debería conocer, pero que los medios de comunicación han tapado, han cortado, por ejemplo, del discurso de Raúl. Millones de personas han recobrado su salud en el mundo con la cooperación cubana. 325.000 colaboradores cubanos han trabajado en 158 países. Bueno, pues a mí me gustaría que el mundo conociera alguno de estos datos, sea por las palabras de Raúl o sea por las informaciones que se puedan dar de la prensa cubana o de los medios alternativos, pero desgraciadamente los medios de comunicación han tapado esto y tantas otras cosas que no le han interesado de este viaje del Papa Francisco. Sí, lo que es curioso, que los medios, o sea, esta gran prensa, sobre todo el Estado español y otras internacionalmente, hayan tratan de poner la lupa, y una lupa con un enorme aumento, en el tema de los disidentes, de los mercenarios, los asalariados de los Estados Unidos, y no del calado social y humano que tiene la visita del Papa. Y desde luego el discurso de Raúl, como bien tú dices, en la bienvenida del Papa, con datos que son, no hay forma de combatir o de reprobar, son datos que están ahí, son realidades, y dice mucho del valor humano que existe en la sociedad cubana y que ha forjado la Revolución Cubana.